Una voz desenmascarada, la grabación secreta de Adolf Hitler. Corre el año 1942. Europa tiembla bajo el peso de la tiranía nazi. En el corazón de esta oscuridad reside Adolf Hitler, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de odio y destrucción. Su voz, amplificada por la rudimentaria tecnología de la época, resuena en los mítines y crepita en las ondas de radio. Un llamado hipnótico al fanatismo que ha cautivado a una nación y ha sumido al mundo en el caos. Sin embargo, oculta, sin que el Führer lo supiera, existe una grabación secreta, una grabación que captura la verdadera cadencia, las inflexiones sin filtro de la voz de Hitler, despojada de la grandilocuencia performativa que caracterizaba sus discursos públicos. Esta grabación, un vistazo excepcional tras la fachada cuidadosamente construida, ofrece una escalofriante e invaluable visión del hombre que tuvo el destino de millones en sus manos. La existencia de esta grabación plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo se hizo sin el conocimiento del Führer? ¿Qué revela sobre el hombre detrás del mito? ¿Y cómo ha moldeado este artefacto único nuestra comprensión de una de las figuras más vilipendiadas de la historia y la humanidad? El poder de la propaganda. La magistral manipulación de Hitler. Para comprender la importancia de la grabación secreta, primero hay que entender la omnipresente y meticulosamente elaborada maquinaria de propaganda que impulsó a Hitler al poder. Esta maquinaria no solo era vasta, sino también increíblemente sofisticada para su época. Utilizaba todos los medios disponibles para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad. Hitler y su régimen comprendieron la potente influencia de la comunicación de masas. Sabían que, para consolidar su poder, debían controlar no solo las acciones de las personas, sino también sus pensamientos y emociones. La propaganda se convirtió en una herramienta esencial para este propósito. Reconocieron que controlar la narrativa significaba controlar a la gente. Al monopolizar los medios de comunicación, podían presentar una versión distorsionada de la realidad que favorecía sus objetivos. La propaganda nazi no solo difundía información, sino que también suprimía cualquier disidencia. Emisoras de radio, noticieros, carteles y mítines, todos los medios disponibles se utilizaron para difundir la ideología nazi y cimentar la imagen de Hitler como el salvador infalible del pueblo alemán. Cada mensaje estaba cuidadosamente diseñado para reforzar la narrativa del régimen. Todos los medios disponibles se utilizaron para difundir la ideología nazi y cimentar la imagen de Hitler como el salvador infalible del pueblo alemán. La propaganda no solo se limitaba a los adultos, también se dirigía a los jóvenes, moldeando sus mentes desde una edad temprana. Los discursos de Hitler no eran meros discursos políticos, eran representaciones teatrales cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para evocar asombro, adulación y, en última instancia, obediencia ciega. Cada palabra, cada gesto, estaba calculado para maximizar su impacto emocional. Su voz, a menudo descrita como áspera y chirriante en privado, se transformaba en el escenario en un fascinante instrumento de persuasión. Sabía cómo capturar la atención de su audiencia y mantenerla cautiva. Modulaba su tono, ritmo y volumen, jugando con maestría con las emociones de su audiencia, llevándola a un frenesí de ferviente nacionalismo. Su habilidad para manipular las emociones de las masas era una de sus armas más poderosas. La magnitud y el espectáculo de estos eventos estaban diseñados para abrumar los sentidos y suprimir el pensamiento crítico. Los mítines no solo eran eventos políticos, sino también espectáculos visuales y auditivos que dejaban una impresión duradera. El estruendoso rugido de la multitud, el mar de banderas con esvásticas, el ritmo hipnótico de las botas marchando, todo se combinaba para crear una atmósfera de poder embriagador que dejaba al público sintiéndose arrastrado por una fuerza mucho mayor que ellos mismos. Esta atmósfera no solo inspiraba lealtad, sino también miedo a desafiar el régimen. Todo se combinaba para crear una atmósfera de poder embriagador que dejaba al público sintiéndose arrastrado por una fuerza mucho mayor que ellos mismos. La propaganda nazi fue una de las herramientas más efectivas del régimen, y su impacto se sintió en todos los aspectos de la vida alemana. El arquitecto de la imagen Goebbels y la construcción de un Führer. En el centro de esta manipulación orquestada estaba Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler y un maestro de la manipulación psicológica.
Goebbels no solo era un hábil orador, sino también un estratega astuto que entendía profundamente la psicología de las masas. Su capacidad para influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad fue fundamental para el ascenso y la consolidación del poder nazi. Goebbels comprendía el poder de la imagen y cultivó cuidadosamente la personalidad pública de Hitler. Sabía que la percepción pública de Hitler debía ser meticulosamente controlada y manipulada para mantener su estatus casi divino. Cada aparición pública, cada discurso, cada fotografía estaba diseñada para reforzar la imagen de Hitler como el salvador de Alemania. Reconoció que, en la era de los medios de comunicación, la percepción era la realidad. Goebbels utilizó todos los medios disponibles, desde la radio hasta los periódicos, para crear una narrativa unificada y poderosa que presentaba a Hitler como el líder infalible. La propaganda no solo informaba, sino que también moldeaba las emociones y las creencias del público. Hitler debía ser presentado como la encarnación de la fuerza y la virtud alemanas, una figura mesiánica destinada a llevar a la nación a la grandeza. Goebbels trabajó incansablemente para asegurarse de que cada aspecto de la imagen de Hitler reflejara esta narrativa. Desde sus discursos apasionados hasta su presencia imponente en los eventos públicos, todo estaba diseñado para inspirar lealtad y devoción. Cada aspecto de la imagen pública de Hitler, desde su rostro severo y atuendo militar hasta la dramática iluminación y los ángulos de cámara empleados en sus retratos, se elaboró meticulosamente para proyectar un aura de poder, autoridad e incluso divinidad. Goebbels entendía que la imagen visual era tan poderosa como las palabras y utilizó técnicas cinematográficas avanzadas para crear una presencia casi mítica de Hitler. Goebbels se aseguró de que los discursos de Hitler se transmitieran en momentos estratégicos, a menudo durante periodos de ansiedad o incertidumbre nacional, para maximizar su impacto emocional. Estos discursos no solo eran eventos políticos, sino también espectáculos cuidadosamente coreografiados diseñados para capturar la imaginación del público y reforzar la narrativa del Führer como el salvador de la nación. Los periódicos y los programas de radio estaban llenos de relatos elogiosos de los logros de Hitler, reales o imaginarios, lo que consolidaba aún más su imagen como el líder infalible. Goebbels no dejaba nada al azar. Cada noticia, cada artículo, cada transmisión estaba diseñada para reforzar la imagen de Hitler y mantener a la población en un estado constante de admiración y lealtad. La maquinaria de propaganda de Goebbels fue notablemente eficaz. Su capacidad para manipular la información y controlar la narrativa permitió al régimen nazi mantener un control férreo sobre la opinión pública. Las grandes concentraciones y los eventos masivos no solo eran demostraciones de poder, sino también herramientas de propaganda diseñadas para mostrar la unidad y la fuerza del partido nazi. Mediante una combinación de censura, manipulación y pura invención, logró moldear la opinión pública y silenciar la disidencia. Goebbels no solo controlaba lo que se decía, sino también lo que no se decía. La censura era una herramienta crucial para eliminar cualquier voz disidente y asegurarse de que solo la narrativa oficial llegara al público. Al pueblo alemán, bombardeado con propaganda nazi a través de todos los canales imaginables, le resultaba cada vez más difícil distinguir la verdad de la ficción. La constante repetición de los mensajes propagandísticos creó una realidad alternativa en la que Hitler era el héroe indiscutible y el partido nazi era la única esperanza para el futuro de Alemania. Esta manipulación masiva de la percepción pública fue uno de los pilares fundamentales del régimen nazi. Creando el espectáculo. La meticulosa preparación de Hitler para sus discursos. Los discursos de Hitler no eran efusiones espontáneas de emoción, eran el resultado de una meticulosa planificación y ensayo. Cada palabra, cada gesto, cada pausa estaba cuidadosamente calculada para maximizar su impacto en la audiencia. Hitler entendía que la oratoria era una herramienta poderosa para manipular las emociones y pensamientos de las masas. Comprendía la importancia de la puesta en escena y dedicaba mucho tiempo y energía a perfeccionar su discurso. No solo se enfocaba en el contenido de sus palabras, sino también en cómo las entregaba. La entonación, el ritmo y la cadencia eran elementos cruciales que Hitler practicaba incansablemente. Hitler pasaba horas caminando de un lado a otro, dictando sus pensamientos a los taquígrafos,
refinando sus argumentos y asegurándose de que cada punto fuera claro y contundente. Este proceso de refinamiento era esencial para crear discursos que no solo informaran, sino que también inspiraran y movilizaran a sus seguidores. Y creando frases memorables diseñadas para resonar en el pueblo alemán. Estas frases eran cuidadosamente elaboradas para ser repetidas y recordadas, convirtiéndose en lemas que encapsulaban la ideología nazi. Ensayaba sus discursos incansablemente, a menudo frente a un espejo, donde podía observar y ajustar sus expresiones faciales y movimientos corporales. Este nivel de detalle le permitía controlar cómo sería percibido por su audiencia, experimentando con diferentes gestos, inflexiones y pausas para lograr el efecto deseado. Sabía que la comunicación no verbal era tan importante como las palabras mismas, y utilizaba su cuerpo para enfatizar sus mensajes. Hitler prestaba mucha atención a su apariencia, consciente de que su imagen era una extensión de su mensaje. Su uniforme no solo era una prenda de vestir, sino un símbolo de autoridad y poder, asegurándose de que su uniforme estuviera impecable y su cabello perfectamente peinado. Cada detalle de su apariencia estaba diseñado para proyectar una imagen de disciplina y control, y su cabello perfectamente peinado. Este nivel de preparación reflejaba su comprensión de la importancia de la percepción pública. Entendía que incluso el más mínimo detalle podía contribuir al impacto general de su actuación. Desde la elección de las palabras hasta la postura y el vestuario, todo estaba calculado para crear una impresión duradera. Antes de los grandes discursos, se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. La logística del evento, la disposición del escenario y la iluminación eran aspectos que no dejaba al azar. Se invitaba a fotógrafos y cineastas a capturar a Hitler en diversas poses, adoptando posturas heroicas y mirando resueltamente a la distancia. Estas imágenes no eran solo para el archivo. Eran herramientas de propaganda cuidadosamente orquestadas y mirando resueltamente a la distancia. Estas imágenes se difundían a través de la prensa, reforzando aún más la imagen de Hitler como un líder fuerte y decisivo. Estas imágenes se difundían a través de la prensa, apareciendo en periódicos, revistas y noticiarios, creando una narrativa visual que complementaba sus discursos, reforzando aún más la imagen de Hitler como un líder fuerte y decisivo. La combinación de su presencia física, su oratoria y la propaganda visual creaba una imagen casi mítica del Führer. Todos los aspectos de estos eventos meticulosamente escenificados estaban diseñados para proyectar un aura de poder e invencibilidad, contribuyendo al culto a la personalidad que rodeaba al Führer. La magnitud de los eventos, la coreografía de las masas y la atmósfera cargada de simbolismo eran elementos clave en la creación de esta imagen, contribuyendo al culto a la personalidad que rodeaba al Führer. Este culto no solo consolidaba su poder, sino que también unificaba a sus seguidores bajo una visión compartida, creando un sentido de propósito y destino común.